Hola, esta es la clase 1.1 de Teoría de la Computación 1 de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA. Bueno, vamos a ver, ¿en qué consiste Teoría de la Computación? Básicamente vamos a estudiar dispositivos, cuáles son los límites de esos dispositivos y qué tan complejo es resolver problemas con esos dispositivos. Básicamente la teoría de la computación se ocupa de tres ramas teóricas. La primera es teoría de autómatas, donde se estudia efectivamente estos dispositivos, sus límites, etc. Luego la teoría de la computabilidad, donde veremos qué problemas se pueden resolver y qué problemas no con una computadora. Y de los problemas que se pueden resolver, vamos a estudiar después qué tan complejo es resolverlos mediante una computadora. Eso es la teoría de la complejidad computacional. Cuando hablamos de computadora es un dispositivo que computa, no necesariamente una computadora tal como la conocemos. ¿Sí? Vamos a ver esos dispositivos intermedios y dispositivos teóricos e incluso una persona, siguiendo un algoritmo, actúa como una computadora. Así que vamos a trabajar más desde el punto de vista teórico, tal como lo dice el título de la materia. En teoría de la computación 1 vamos a ver teoría de autómatas. Y en teoría de la computación 3 vamos a ver teoría de la computabilidad y teoría de la complejidad computacional. ¿Dónde está teoría de la computación 2? Se preguntarán. Bueno, resulta que vamos a hacer una aplicación de lo que es la teoría de autómatas para definir lenguajes de programación y le vamos a agregar algunas cosas, como ser la semántica, que no la vamos a ver en teoría de la computación 1. En realidad esta materia debería llamarse, para mí, Fundamento de los lenguajes de programación, teoría de la computación 2, ¿no? Pero se llama así, teoría de la computación 2, y no hay problema con eso. Los libros que vamos a ver, los que serán de cabecera para nosotros, son los de Hopcroft y Ullman. Las ediciones primera y tercera, que son distintas, no son... La tercera edición no es la primera edición con algunos agregados o la edición 2 con algunos agregados. Son libros reescritos, es decir, la forma de escribirse el tercer libro tiene los mismos temas que el primero, pero está escrito de manera distinta, de manera más amena. La edición primera es muy formal, así que la sugerencia es leer los temas primero en la edición tercera y después cuando necesitemos profundizar en la formalidad nos vamos a la edición primera. Eso no quiere decir que la tercera no sea formal, es formal, pero no tanto como la primera. También vamos a sacar temas de algunos otros libros, por ejemplo de Peter Lins, de Ramón Brena y de Brookshire. El resto de la bibliografía es de consulta. Algunos temas que no entendamos muy bien, bueno, para ver distintas fuentes podemos recurrir a los otros libros. Por supuesto, la bibliografía está al final del programa. ¿Cuál es el programa de la asignatura? Bueno, tenemos 5 bolillas. La que vamos a ver en esta serie de videos, en esta primera serie de videos, es la unidad 1, que es la introducción. Acá vamos a intentar motivarlos para estudiar la materia, porque bueno, ya desde el nombre es intimidante, ¿no? Teoría de la computación suena... así que vamos a tratar de contarles algo de la historia, de la cantidad de gente que estuvo involucrada aquí y por qué hay cosas muy curiosas, e interesantes, e intrigantes dentro de la materia, que esperemos sirvan como motivación. Esperemos, no sé. Por otro lado tenemos algunas herramientas que vamos a utilizar, por ejemplo, un repaso de conjuntos, relaciones, funciones discretas y sobre todo métodos de demostración. Acá nos vamos a parar y creo que es lo más importante de esta materia. Vamos a ver varios métodos, vamos a ver ejemplos y sobre todo de uno que es el método de inducción matemática, vamos a tener varios ejemplos de eso. Luego vamos a ver algunas definiciones formales sobre alfabetos, cadenas y justamente lenguajes formales, ¿no? Vamos a ver qué distingue a los lenguajes formales de los lenguajes naturales, por ejemplo. Finalmente, o casi finalmente, vamos a ver algunas estructuras de datos que en realidad ustedes las van a ver bien en otras materias, que son grafos y árboles, que los van a ver en algoritmos y estructuras de datos con mayor profundidad, pero acá las vamos a tomar prestada y las vamos a utilizar para representar estructuras y su funcionamiento. Finalmente vamos a hablar de 3 modelos matemáticos, que son de los dispositivos que estamos viendo,
qué significa que sea un dispositivo de aceptación, qué significa que sea de generación y qué significa que sea un dispositivo traductor. La unidad 2, que ustedes ya están viendo en la práctica, trata sobre autómatas finitos. Primero vamos a ver de qué se tratan los sistemas de estado finito y también definiciones formales. El primer autómata que vamos a ver va a ser el autómata finito determinista, y vamos a ver que son equivalentes a los no deterministas. Vamos a estudiar cómo convertir un autómata finito no determinista en determinista. Luego vamos a ver cuáles son los límites de los autómatas finitos, y vamos a ver que eso conforma un conjunto que se llama el conjunto de los lenguajes regulares, que es matemáticamente definible. Finalmente, vamos a ver qué son las máquinas secuenciales, las máquinas de Moore y las máquinas de Mealy. En particular, los autómatas finitos son una instancia de las máquinas de Moore. Eso también lo vamos a explicar en su momento. Y estudiamos sobre las máquinas de Mealy un algoritmo de minimización que consiste en 3 lemas. Está soportado por 3 lemas. Es más fácil estudiar por este lado la minimización para después encarar el teorema de Milnerode, que es más complejo de encararlo directamente. Y estos 3 lemas nos sirven, son equivalentes, ¿no? Es lo mismo, pero es más fácil encararlo desde las máquinas de Mealy y de ahí movernos al teorema de Milnerode. Vamos a ver isomorfismos, que nos sirve para saber cuando 2 autómatas son equivalentes. Tenemos 2 autómatas que aparentemente son distintos. Bueno, los minimizamos, primero los llevamos a los 2 autómatas finitos deterministas, los minimizamos y nos fijamos si son isomorfos. Si son isomorfos, los lenguajes que aceptan son el mismo lenguaje, es decir que estos dos autómatas son equivalentes. Fíjense que lo que nosotros buscamos es una estructura, es un patrón dentro del lenguaje regular. Por ejemplo, puede ser que uno de los lenguajes trabaje con ceros y unos y el otro trabaje con A's y B's, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que si los autómatas que trabajan sobre estas máquinas son equivalentes, quiere decir que que las dos tienen el mismo lenguaje, aceptan el mismo lenguaje, los dos autómatas. Y estos símbolos podrían ser intercambiables, el 1 con el B y el 0 con el A. Pero la estructura, el patrón que está en el fondo, en ese lenguaje sería el mismo. En definitiva, nosotros elegimos los símbolos, ¿no? Estos símbolos se los hemos robado a los árabes. Y este alfabeto tiene origen en los griegos, ¿no? Que después se latinizó y de ahí lo tomamos nosotros. Pero bueno, los chinos tienen otro alfabeto. De hecho, los chinos tienen símbolos para expresar conceptos enteros. Así que los símbolos en definitiva son una convención. Pero nosotros podemos ver si el patrón que está trabajando en forma subyacente es el mismo. Eso es lo que vamos a ver con isomorfismo. Finalmente, las expresiones regulares van a ser lo más útil para ustedes porque todos los lenguajes tienen alguna función que acepta expresiones regulares para buscar un patrón regular justamente en una cadena de caracteres. Así que acá vamos a entender de qué se tratan las expresiones regulares para darle una base teórica a lo que ustedes después van a utilizar cuando programen. En la unidad 3 vamos a ver gramática. Vamos a ver gramática en general y después vamos a particularizar en un tipo de gramática. Bien, vamos a ver cuáles son las definiciones que apoyan a las gramáticas, qué son los sistemas de producciones, y vamos a comenzar con las gramáticas irrestrictas. A esas gramáticas irrestrictas le vamos a imponer ciertas restricciones que van a derivar en gramáticas regulares. Con otras restricciones vamos a tener gramáticas libres de contexto que justamente van a generar lenguajes libres de contexto. Los lenguajes de programación en general son lenguajes libres de contexto, así que esto nos va a servir para entender cómo se puede formalizar un lenguaje de programación. También es importante, sobre todo en los lenguajes de programación, que la gramática que definamos no sea ambigua, ¿sí? Es decir, que tenga una respuesta determinística.
cada cadena que nosotros podamos hacer sobre ese lenguaje tenga una sola respuesta. Si hay dos respuestas posibles, justamente con esas estructuras que veíamos hace un rato, que son los árboles de derivación, bueno, ahí vamos a estar complicados. Así que vamos a ver de qué se trata el concepto de ambigüedad y vamos a ver si podemos resolverlo de manera ad hoc, porque no hay un algoritmo para hacer eso. Luego vamos a ver cómo es la simplificación de gramática, es decir, que la gramática esté limpia, que no tenga símbolos inútiles, no tenga producciones de más, etcétera, etcétera. No quiere decir esto que la gramática simplificada vaya a ser más chica, simplemente quiere decir que va a estar más limpia, va a estar limpia. Y finalmente dos formas normales, la forma normal de Chomsky y la forma normal de Graeber. A continuación vamos a ver los autómatas de pila, que son los dispositivos aceptadores de lenguajes libres de contexto. Vamos a ver definiciones. Y autómatas de pila deterministas y no deterministas, que en este caso no podemos asegurar que sean equivalentes como en el caso de los autómatas finitos. Finalmente tenemos cuál es el lenguaje aceptado, que son justamente los lenguajes libres de contexto, y cuál es la equivalencia entre los autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto, ¿no? Los autómatas como aceptadores y las gramáticas como generadores. Finalmente vemos las propiedades de los lenguajes libres de contexto en esta unidad. Por último vamos a ver las máquinas de Turing, que es el modelo o el dispositivo tope, ¿no? El modelo de la máquina de Turing es el que nos marca el límite de lo que se puede hacer con una computadora. Bueno, vamos a ver sobre esto algunas definiciones formales y el tipo de lenguaje sobre el que trabaja una máquina de Turing, que son los lenguajes recursivamente enumerables. Vamos a ver también que con las máquinas de Turing podemos programar funciones. Vamos a ver algunos métodos para la construcción de máquinas de Turing. Vamos a hablar sobre la hipótesis de Church y finalmente vamos a terminar con un teorema de jerarquía que nos va a especificar cuáles son las relaciones entre los distintos tipos de lenguaje. Bueno, a continuación seguiríamos en el siguiente video con la unidad 1 específicamente.